Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que nos están viendo a través de esta red del internet. Esperamos en el nombre poderoso del Señor que en esta noche reciba grandes bendiciones en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos aquí transmitiendo desde nuestro hogar a todos los hermanos de nuestra congregación en la ciudad de Tampa, Florida. En el 809 de la West Waters radica nuestro templo. Allí estamos adorando y alabando al Señor. Reciban un gran abrazo y saludo a todos los hermanos de nuestra congregación y todos los que nos ven a través de las redes sociales. Para la gloria del Señor, damos gracias por esta oportunidad que nos concede, obedeciendo, ¿verdad?, el decreto que el presidente de los Estados Unidos dictó para que no pueden reunirse en ningún lugar personas, o sea, congregaciones más de 10 personas, y por eso estamos nosotros transmitiendo vía Facebook Live, como en muchos de los países alrededor del mundo, donde también están con toque de queda y con mucha limitación a causa de este coronavirus, pero nosotros estamos aquí alabando y glorificando al Señor. A toda la iglesia, pongámonos de pie, vamos a levantar nuestras manos al cielo, vamos a hacer una oración. Si usted está ahí con su esposo, su esposa, el tío, los hijos, los sobrinos, tómense de la mano y vamos a orar invocando el nombre y la presencia del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias por este privilegio que nos concede el poder estar delante de tu presencia, venciendo todo obstáculo, toda oposición que se levanta, oh Dios de los cielos, en contra de la libertad de culto, que podamos, Señor, congregarnos en tu casa, donde tú envías bendición y vida eterna, Padre eterno, pero utilizando estos medios, úsalos para la gloria de tu nombre, y que aquellos que no te conocen, oh Dios de los cielos, puedan venir al conocimiento de la verdad y aceptarte a ti como Señor y Salvador de sus vidas. Padre, te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Recibe tú, oh Dios, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén, amén. En el día de hoy nosotros, ¿verdad?, es nuestro culto de estudio bíblico y vamos a tener un estudio bíblico para la gloria del Señor. Es, como podríamos decir, nuestra escuela dominical, y estamos aquí utilizando las redes sociales para que la palabra corra y sea glorificada, como dijo el profeta Isaías. Abra su mente, su corazón, para la palabra del Señor, para que la palabra penetre hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y pueda discernir hasta las intenciones de tu corazón. En este día tenemos un estudio bíblico que tiene como título La gracia de Jesucristo y el rol indispensable en la obra del Señor. Nosotros llevamos este trimestre estudiando un tema principal que es la obra misionera en la iglesia primitiva. Hemos visto cómo el Señor, por su infinita misericordia, bajo el poder del Espíritu Santo del Señor, la iglesia comenzó el día de Pentecostés y ha estado predicando la palabra a los cuatro vientos. Ha venido obstáculo y oposición, pero la iglesia de Jesucristo ha salido triunfante. En el día de hoy vamos a estar estudiando en el libro de los Hechos, en el capítulo 15. El libro de los Hechos relata la historia de la iglesia naciente, la iglesia de Cristo, que, como le dije, nació el día de Pentecostés bajo el poder y el fuego del Espíritu Santo del Señor. Eso es lo que Dios quiere en el día de hoy, que la iglesia de Jesucristo esté saturada, envuelta en el fuego y el poder del Espíritu Santo del Señor. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo es el representante, el vicario de Cristo aquí en la tierra. Él dice, el Señor Jesucristo hablando del Espíritu Santo, Él tomará de lo mío y os hará saber. Y gracias a Dios por esta preciosa bendición. Es la promesa del Padre, la que el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Lucas,
en el capítulo 24, instó, motivó a la iglesia que posaran en la ciudad de Jerusalén hasta que fueran investidos del poder de lo alto. Y qué lindo que la iglesia recibió ese fuego, ese poder, y la iglesia comenzó a predicar el evangelio a toda criatura. Por eso en el día de hoy estamos, ¿verdad?, en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Hay unos objetivos muy especial para esta lección en el día de hoy. El primer objetivo es analizar la diferencia entre la esclavitud de la ley y la libertad de la gracia de Cristo. La ley del Señor, como dice en la epístola a los Hebreos en el capítulo 10, que era sombra de lo venidero. Y es la ley la que trajo prácticamente esclavitud al ser humano. El apóstol San Pablo, hablando en la epístola a los Romanos en el capítulo 7, dice que por la ley fue que él conoció el pecado, porque la ley dice que no codiciara. Por eso, hermano, la ley no podía traer la libertad que trajo verdaderamente el evangelio. Dice la palabra del Señor que nosotros hemos sido libres del poder de la ley por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermano, hay que analizar en esta lección la diferencia entre la esclavitud de la ley y la libertad de la gracia del Señor. El Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8 y en el verso 36 dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quiero instar a todos los hermanos, amigos que nos están viendo, que busque su Biblia donde quiera que la tenga y ábrala para que pueda también compartir con nosotros la lectura de la palabra del Señor en la carta de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15. Vimos este primer objetivo de hacer la diferencia. En el libro del Antiguo Testamento, el último, en el libro de Malaquías, nos dice el Señor que vendrá tiempo cuando Dios hará diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. La ley era un problema, amados, gloria a Dios, para que el hombre de Dios pudiera vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que la gracia del Señor Jesucristo llegó a nuestras vidas y nos ha hecho libres para poder adorar y glorificar el santo y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El segundo objetivo es desarrollar el carácter del discípulo sobre la base de la gracia divina. Realmente el creyente tiene que experimentar unos cambios. Por eso el apóstol Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 5, 17 dice: mas de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, en Cristo todo es hecho nuevo. El creyente que nace por medio de la palabra del Señor, como dice Pedro, que hemos sido renacidos, no con simiente corruptible, sino por la incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Fueron las palabras de Cristo a Nicodemo, aquel hombre como portavoz de todo lo que tenían interrogantes y dudas de quién era el Señor. Nos dice en el Evangelio de Juan en el capítulo 3 que Nicodemo dice: sabemos que viene de parte de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está en él. O sea que este Nicodemo, hombre prominente, principal de la sinagoga de Israel, era un portavoz de todos aquellos que tenían interrogantes de quién era el Señor. Y el Señor Jesucristo le dijo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Triste y lamentablemente, amados, en estos 40 años, por la gracia del Señor que Dios me ha permitido estar ministrando la palabra del Señor, he visto muchos que están en la iglesia, pero todavía no han nacido de nuevo, porque no le han abierto su corazón, no han cedido su voluntad completamente al 100 por 1
a la voluntad del Señor. Por eso Dios tiene que desarrollar el carácter en los creyentes para que ellos también puedan vivir una vida cristiana victoriosa en el nombre del Señor. El tercer objetivo de la lección en el día de hoy es considerar la necesidad de una conducta acorde a la gracia que nos es dada por medio del Señor Jesús. Hermano, tiene que haber una conducta en la vida cristiana. La Biblia dice, como le cité, que las cosas viejas pasaron. Nosotros tenemos que permitir que todo eso viejo pase y que lo nuevo llegue a nuestras vidas. En la lección de hoy, que tiene como título La gracia de Jesucristo y el rol indispensable en la obra del Señor, hay un pensamiento central que lee así: los líderes de la iglesia primitiva fueron guiados por el Espíritu Santo para entender que tanto judíos como gentiles son salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esa era la barrera más grande, como nos escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, que Dios derribó la pared intermedia de separación entre los judíos y los griegos, entre los judíos y los no judíos. Dice la palabra por medio de Pablo que Dios derribó la pared intermedia de separación, es decir, derribó lo que obstaculizaba que de ambos pueblos, como dice ese verso, Dios pudiese hacer uno para la gloria y la honra de su nombre. Nosotros tenemos que permitir, amados, que las paredes de las indiferencias sociales, étnicas, materiales, económicas sean derribadas bajo el poder del Señor. Por eso la Biblia dice que ya no hay judío, ni esclavo, ni griego, ni hombre, ni mujer, porque Dios ha derribado la pared intermedia de separación. Y hoy, con la ayuda del Dios Todopoderoso, somos uno en Cristo Jesús. Esa unidad en el Espíritu, que es la que Dios desea que tenga la iglesia con Cristo. No una unidad ecuménica, no una unidad de todas las iglesias, donde todo es permitido, donde caben todo menos Cristo. No, es una unidad en el Espíritu, que es la que Dios espera, que nosotros pudiésemos estar unidos a Él, para que Dios pueda hacer una obra grande en nuestras vidas. Vamos a entrar en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos al verso 1, aunque la lección comienza en el verso 10. Aquellos hermanos que tienen la guía saben que comienza en el verso 10, pero para todos vamos a comenzar en el verso 1. Y la palabra del Señor lee: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esto fue el primer verso de este capítulo, hermano, que sienta los precedentes de todo este capítulo, lo que estaba sucediendo en la iglesia primitiva. Este capítulo 15 nos dicta, hermano, nos relata el primer concilio evangélico que se celebró en la iglesia naciente, la iglesia primitiva. Esto sucedió para el año 48 después de Cristo. Es uno de los eventos más importantes registrados en el libro de los Hechos después de la llegada del Espíritu Santo. Habían ciertas discrepancias, habían ciertas situaciones que habían que arreglar, pero para esto los apóstoles, los maestros y los hombres de Dios se dieron cuenta que era indispensable la guianza del Espíritu Santo para resolver esta situación en la iglesia. En esta reunión se tocó el asunto de que si los gentiles cristianos debían observar la ley de Moisés. Ese es el problema. Hoy vemos tantas personas
que son de distintas nacionalidades, pero piensan que son judíos y hasta citan y expresan y dicen palabras hebreas. Pero nosotros estamos viviendo en el tiempo de la gracia, donde la gracia de Dios fue derramada en nuestros corazones. Y hoy podemos levantar nuestras manos con toda libertad en el Espíritu Santo del Señor y dar gracias a Dios y testificar a los cuatro vientos de que Dios ha cambiado nuestra vida y que nosotros somos parte del cuerpo de Jesucristo. Por eso en este capítulo había esa situación, esa discrepancia. ¿Podrán los cristianos que recién convertidos ser parte de la iglesia de Cristo sin observar la ley de Dios, la ley de Moisés? La decisión era, si decían que sí, la iglesia de Jesucristo vendría a ser una secta judaizante. Y si decían que no, pues entonces la iglesia tenía la libertad de predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el llamado que Dios le ha dado a la iglesia del Señor desde que Dios, alabado Dios, creó la iglesia, nació la iglesia en Jerusalén. Fue la de predicar el evangelio a toda criatura. Vamos a ese verso 1 para hablar un poco de este verso 1. Algunos de Judea enseñaban a los hermanos. Primeramente hay que poner en claro, las enseñanzas de la iglesia, de la palabra de Dios a los hermanos, debe ser dada por el pastor. A menos que haya una persona responsable y bajo la supervisión del pastor pueda enseñar la palabra del Señor. Porque hoy día encontramos tantas cosas raras sucediendo en la iglesia de Jesucristo, que no es otra cosa que algo que ha surgido, porque todo el mundo quiere ser cabeza y no todos quieren ser cola. Todos quieren ser maestro, profeta, profetiza y todos estos títulos que se emplean hoy día a los hombres del Señor. Pero nosotros entendemos que a los que son llamados para traer la enseñanza de la palabra del Señor a la congregación son los pastores. Por eso cuando vemos en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, donde nos habla de las cartas a las 7 iglesias, nos dice la palabra que la carta fue dirigida a los pastores, al ángel de la iglesia, aquellos que tienen la responsabilidad ante Dios de traer la sana doctrina, la sana enseñanza de la palabra del Señor. La mayoría de las enseñanzas falsas o heréticas que son introducidas en las iglesias de Cristo de nuestros tiempos son introducidas por hermanos sinceros, pero sinceramente equivocados. Personas que son muy dulces para la falsa doctrina. Por eso hoy día vemos a una iglesia que está carente del poder del Señor, porque en vez de leer la palabra del Señor, en vez de congregarse en una congregación de sana doctrina y recibir la palabra del Señor por medio del pastor, están siendo pastoreadas por las redes sociales. Y en las redes sociales hay mucha gente que todavía no le ha amanecido, todavía no son salvos, predican la palabra, podrán citar unos cuantos versos de la palabra del Señor, pero le falta la experiencia de la regeneración, el cambio bajo el poder del Espíritu Santo del Señor. Por eso, hermano, eso pasó también en los tiempos del apóstol San Pablo. Cuando nosotros leemos en Segunda de Tesalonicenses, vaya conmigo, amados, Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el verso 1 y 2, mire lo que nos dice la santa palabra del Señor. El apóstol San Pablo escribiendo a la iglesia de Tesalónica. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta,
como si fuera nuestra, en el sentido en que el día del Señor está cerca. En los tiempos del apóstol Pablo, al igual como hemos leído en Hechos capítulo 15, en el verso 1, que habían hermanos que habían venido de Judea y habían tratado de introducir una enseñanza herética de que los cristianos gentiles, no judíos, no podían ser verdaderamente salvos si no guardaban la ley de Moisés. El apóstol Pablo, escribiendo la carta a la iglesia de Tesalónica, pues también le envió una amonestación, porque había gente que estaban tratando de introducir una enseñanza de que el Señor ya había venido. Eso no está muy lejos, porque en nuestro presente era, en estos tiempos que nos ha tocado a nosotros vivir, también hay gente que han postergado el rapto de la iglesia. Hay iglesias que la han hasta cancelado. Hay iglesias que ya dicen que el rapto ya sucedió. Pues eso era lo que estaba pasando en la iglesia de Tesalónica. Se había introducido gente diciendo por carta o por palabra que el día del Señor ya había pasado. Por eso, hermano, hay que tener mucho cuidado. En este mismo capítulo, en esta misma carta a los tesalonicenses, nosotros leemos en el capítulo 3, en el verso 6, el apóstol Pablo dando una orden. Os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibiste de nosotros. Aquí había un grupo de hermanos que andaban desordenadamente, y es por la falta de espiritualidad, la falta de consagración, la falta de oración, la falta de leer la palabra, la falta de congregarse en la iglesia, porque ahora tenemos una iglesia que es muy casera, una iglesia que no quiere congregarse, que siempre tiene algo que hacer, que es mejor estar en la casa. Y hoy nosotros estamos llegando a su hogar, pero no se me acostumbre ninguno, porque la palabra del Señor dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en la iglesia, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. David dice: una cosa yo he demandado a Jehová, pero también esta yo buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su santo templo. Así que Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica que habían hermanos que andaban desordenadamente, y motiva, insta a la congregación, a los hermanos fieles, que os apartéis de ellos. A esta gente todavía no le ha amanecido. Es como nos dice en Romanos. Vaya conmigo a Romanos en el capítulo 16 y leemos en el verso, capítulo 16, a los Romanos, en el verso 17 en adelante. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ello. La iglesia en Jerusalén, que hemos dado lectura en Hechos capítulo 15, en el verso 1, esa gente llegaron, esos hermanos llegaron de Judea, llegaron prácticamente de la sede, de las oficinas centrales. Pero aquí el apóstol Pablo a los romanos dice que hay que tener cuidado con los que causan división y tropiezo en contra de la verdadera doctrina, en contra de la verdadera enseñanza de la palabra del Señor. Y continúa el apóstol Pablo diciendo: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Se puede estar en la iglesia, amado, y no estar sirviendo al Señor. Y dice: sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, de los que no se congregan, de los que van a la iglesia de vez en cuando y de cuando en vez. Pues esas personas no tienen fundamento, no hay solidez espiritual. Y encuentra estos palabreros que con lisonja, con suaves palabras, le introducen falsas enseñanzas,
Por eso la iglesia, el pastor está llamado de parte de Dios de dar la palabra, la enseñanza de la palabra del Señor, la doctrina de la palabra. Es muy importante porque hay tantas falsas enseñanzas en el día de hoy que no es otra cosa, amado, que las señales de retorno de Cristo a la tierra. Por eso no debemos asombrarnos cuando todos estos palabreros se levantan y enseñan cosas falsas, hermano, porque eso no es otra cosa que nos señala a nosotros que Cristo viene pronto. Y continúa diciendo, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos lo que así como vosotros, dice, pero algunos que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. O sea, eso es lo que dijo Cristo, hay que ser manso como paloma, pero astuto como serpiente. Así que estas personas, amados, llegaron de Judea y comenzaron a tratar de infiltrar una enseñanza errónea. Por eso cuando nosotros leemos en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12 y en el verso 11, nos escribe el sabio Salomón por inspiración del Espíritu Santo de la siguiente manera. Eclesiastés capítulo 12, verso 11. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por el pastor. Por eso el pastor sabe la palabra que tiene que emplear, porque solo el pastor sabe de la pierna que puede estar cojeando la oveja. Por eso a la gente le gustan las campañas, le gustan los evangelistas, le gustan los pastores de visita, porque los tratan muy bien, porque hacen que se sientan bien en sus errores, en sus situaciones espirituales. Pero la palabra del Señor dada por el pastor es como clavo hincado en los corazones de los oyentes, de los hermanos de la congregación. Alabado el Señor de la gloria. Así que intentaron introducir esta enseñanza de que había que guardar la ley de Moisés. Pero continuemos leyendo capítulo 15 de Hechos, en el capítulo 15, verso 2. Y como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. O sea que el apóstol Pablo y Bernabé salieron al paso, le salieron al encuentro, intentaron y lo lograron detener la falsa enseñanza, porque no podemos permitir que ni se asome, porque el problema es que una vez que uno le da oportunidad que las enseñanzas falsas entre en la iglesia, va a ser muy difícil erradicarla de la congregación. Bien nos dice en el libro de Cantar de los Cantares, cazad las zorras pequeñas, que son las que echan a perder la viña. Así que Pablo y Bernabé le salieron al encuentro, le salieron al paso y tuvieron una discusión sobre lo que ellos estaban. Y no pequeña, dice la palabra, gloria a Dios. Y dice, Pablo y Bernabé, alabado Dios, habían subido de Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y ancianos para tratar este asunto en cuestión. Así que cuando Pablo y Bernabé se dieron cuenta que estos jóvenes se habían introducido, que habían venido de Judea y trataron de introducir una enseñanza falsa, el apóstol Pablo salió al encuentro, pero se reunió con los oficiales, con la gente de autoridad de la obra del Señor para detener esta enseñanza. Y ellos pues, dice el verso 3, habiendo sido encomendados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Oye, hermano, porque eso es aquí vemos lo que hace Dios. Porque ustedes saben, mis amados, que los judíos eran un pueblo muy cerrado de mente. Ellos pensaban que ellos eran los únicos, los escogidos
Pero cuando Dios abre las ventanas, las puertas a la evangelización, a los gentiles, como nos dice Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, Él dice, yo tengo otras ovejas que no son de este redil, que es necesario atraer. Y eso es lo más grande, hermano, lo que hizo el Señor. Abrió la puerta de la evangelización a los gentiles. Y dice que llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y le refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Ustedes saben que el apóstol San Pablo, el ministerio de él era a los gentiles. Por eso cuando el Señor se encontró verdaderamente con Pablo, gloria a Dios, no es que Pablo encontró a Cristo porque Cristo no se había perdido, pero cuando el Señor encontró a Pablo camino a Damasco, le habló y le dijo que era necesario que él se compadeciera delante de los gentiles y que él le iba a enseñar cuán necesario era padecer por la causa de Cristo. Por eso el apóstol San Pablo tenía el ministerio a los gentiles, de llevar la palabra a los gentiles. Y vemos, amado hermano, en estos versos que hemos leído, alabado el Señor, de que el apóstol Pablo le puso fin a esta enseñanza falsa. Y vamos a ver lo que hizo el Señor, lo que la iglesia por la inspiración y la guianza del Espíritu Santo logró hacer para que la iglesia de Cristo siguiera en avance, en crecimiento, en bendición. Porque cuando la iglesia se mete en la palabra de Dios, cuando la iglesia comienza a estudiar la palabra del Señor, cuando la iglesia comienza a nutrirse de la palabra del Señor, Dios hace grandes cosas y grandes maravillas. Por eso, hermano, la iglesia, Pablo tuvo que darle fin a esta situación, porque que no fuera a suceder lo que pasó a la iglesia de Galacia. Cuando leemos en el libro de Gálatas y leemos en el capítulo 5, en los primeros versos, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Gálatas capítulo 5, en el verso 2 al 9. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Ese era lo que ellos querían introducir. Era la ley de Moisés con todos los ritos, las ceremonias, las liturgias. Y dentro de todo eso estaba el pacto que Dios había hecho con Abraham, que era la práctica de la circuncisión. Ahora Pablo le escribe a la iglesia de Galacia y le hace ver a ellos que si ustedes se circuncidan, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Es lo que nos dice Santiago, que si alguno viola la ley en un punto, se hace culpable de toda. Pues la iglesia de Galacia también parece que recibió la visita de esto de Judea también, que ellos también fueron influenciados de que no se podía ser 100% salvo, cristiano, si no aceptaba a Cristo como Señor y Salvador, pero que a la misma vez guardar la ley de Moisés. Por eso continúa diciendo Pablo en el capítulo 5 de Gálatas, verso 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Lamentablemente hay pueblo de Dios, personas que son sinceramente, son creyentes sinceros, pero como yo digo, sinceramente equivocados, y quieren mezclar la gracia con la ley. Hermano, se van distanciando cada vez más del Señor, o como dijo el apóstol Pablo, si te quieres justificar por la ley, de la gracia habéis caído. Y sigue diciendo, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justificación, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien, le escribió Pablo a los hermanos de Galacia. Ustedes estaban corriendo bien.
Ustedes se estaban consagrando. Ustedes estaban buscando al Señor. Ustedes no se perdían un culto. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. O sea que lo que está sucediendo no le ponga nombre de Dios. No diga, es que Dios me dijo, es que yo siento de parte de Dios. No, pero continúa Pablo diciendo, un poco de levadura leuda toda la masa. Tenemos que tener mucho cuidado, iglesia, de lo que nosotros aceptamos como palabra de Dios. Por eso, hermano, la iglesia el enemigo de las almas intentando desviar la iglesia de Cristo. Y eso, hermano, no lo logrará Satanás sin la ayuda de los que están adentro. Yo digo que el peligro de la iglesia no es lo que está afuera, no es el diablo y los demonios afuera. El peligro de la iglesia son los que no son de Cristo, que están adentro, que saben cómo minar la verdadera enseñanza del Señor. Pero cuando nosotros leemos en ese capítulo 15, como nosotros vamos a leer en el verso 10 que está en el expositor, dice así: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nuestros hermanos podía llevar? Es que nadie podía llevar la ley. Nadie pudo cumplir la ley excepto Jesucristo. Pero no había hombre que la pudiera cumplir. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. O sea que lo que el gentil, el pueblo no judío tenía que entender, que para ser salvo lo único que era necesario era aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. No podemos poner más, aleluya, carga de la que la gente puedan llevar. Así que la iglesia se dio cuenta, gracias por la intervención del apóstol Pablo y de Bernabé y de los ancianos de Jerusalén, que ellos pudieron ponerle un stop a lo que estaba sucediendo, a detener esa enseñanza falsa. Nosotros no podemos, alabado Dios, permitir que se enseñe algo erróneo, herético, falso y nos quedemos callados. Nosotros tenemos que hablar. Como dice el apóstol, habla y no calle. No podemos callar. Hay tantas enseñanzas falsas que se van introduciendo solapadamente, con un montón de cosas verdaderas, pero con unas cuantas cosas falsas. Alabado el Señor. Y ahí es donde se mezcla lamentablemente la verdad con lo erróneo. Y muchos son seducidos, engañados y se apartan de la verdad del Evangelio de Jesucristo, que es algo maravilloso. A su nombre sea la gloria. Por eso, hermanos, vemos lo que sucedió en la iglesia. Allí, cuando nosotros leemos, amado hermano, lo que estaba sucediendo, hermano, ellos enviaron varones. Hay que enviar, hermanos. Esto hay que detenerlo. Hay que ir al origen de este error, porque la iglesia se estaba dejando arrastrar. Bendito el Señor por esta enseñanza. Pero volviendo a nuestro expositor, que da un salto del verso 11, que es prácticamente del 12 en adelante, que le estoy diciendo, lo que la iglesia hizo. Entonces ellos hicieron todo lo posible para que esta enseñanza errónea pudiera ser detenida. Entonces nos dice en el verso 22 del capítulo 15 del libro de los Hechos: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varón principal entre los hermanos. O sea que buscaron las columnas de la iglesia, la gente de doctrina, de palabra, que conoce la palabra del Señor,
para que pudieran ellos detener esta falsa enseñanza. Hermano, nosotros no podemos callar. Nosotros tenemos, como dice el libro de Oseas, pon trompeta en vuestra boca. Y hay que proclamar a los cuatro vientos cuando el enemigo trata de introducir una enseñanza falsa en la iglesia. Así que la iglesia se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, la iglesia primitiva. Y ellos dijeron, esto hay que enviar a la gente de doctrina, a la gente de conocimiento de la palabra del Señor. Y dice que enviaron a los apóstoles y a los ancianos y a toda la iglesia le pareció bien la decisión que iban a tomar. Qué lindo cuando uno espera en el Señor y confía en Dios para tomar una decisión en la vida de uno como creyente. Lamentablemente, amado, hay muchas personas, mucho pueblo de Dios tomando decisiones propias, erróneas. Hay que buscar consejo de Dios. Hay que orar a Dios. Hay que recurrir a la gente espiritual. No la gente que toman parte en la iglesia, porque hay una creencia falsa que porque una persona hace algo en la iglesia, es muy popular en la iglesia, es una persona espiritual. No, amado. Hay que ir a donde el pastor de la iglesia, que es el que tiene la palabra de parte de Dios para tu vida espiritual, para instruirte, para apoyarte, para aconsejarte. Quizás no será lo que usted espera escuchar, pero es lo que usted necesita. Por eso la iglesia se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y dijeron, vamos a enviar a estos hombres de Dios. Y tuvieron en acuerdo los apóstoles, los ancianos, a los demás miembros de la iglesia, de elegir varones para ser enviados a aclarar esta situación. Y el verso 23, encontramos la carta que se escribió. Y escribir por conducta de ellos. Y mira lo que decía la carta. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. O sea, esta carta fue dirigida a los creyentes que no eran judíos. Hermano, es que una de las armas más poderosas del enemigo es el desánimo. Y el pueblo se desanima con una facilidad increíble. Y los apóstoles, sabiendo que esto podía traer dudas de su salvación y de su fe en el Señor, le escribieron una carta dirigida a los hermanos gentiles, los no judíos, para que ellos se dieran cuenta que no estaban solos, que la iglesia iba a tomar unas medidas necesarias para que la obra del Señor avanzara. Y dice que por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, es lo que leímos en el verso 1. O sea, hay gente que son atrevidos, gente que quieren hablar cuando no se le ha comisionado para eso. Y ellos trataron, hermano, de hacer, ellos pensaban que estaban haciendo las cosas bien, pero estaban prácticamente deteniendo la obra del Señor de una manera tan terrible que la iglesia tuvo que tomar carta en el asunto. Por eso le escribieron esta carta a ellos, para que se dieran cuenta de lo que se estaba diciendo no venía de parte de la iglesia central. No estaba viniendo de Jerusalén, de los ancianos, de la gente de Dios, de los apóstoles. Alabado el Señor. Y dice que no le dieron orden y os han inquietado con palabras y perturbando vuestra alma, mandando circuncidaros y guardar la ley. Qué tremendo, hermano. Que la gente a veces quiere poner más carga de la que uno puede sobrellevar. Tremendo, hermano. Y eso era algo terrible. Porque la circuncisión, era el pacto que Dios hizo con Abraham. Cuando Abraham le dijo al Señor, ¿y cómo yo sé que tú vas a multiplicar mi descendencia? ¿Cómo yo sé que todo lo que tú dices es verdad? El Señor dijo que le iba a poner una señal en la carne. Y le dio la orden de la circuncisión como el pacto de Dios de que iba a cumplir todo lo que Dios le prometía a Abraham.
Pero eso era una enseñanza de la ley del Señor. Como les dije anteriormente, en Hebreos capítulo 10, en el verso 1, dice que las cosas de la ley eran la sombra de lo venidero. Y lo venidero era Cristo. Lo venidero era la gracia del Señor Jesucristo. Lo venidero era la era de la gracia en el cual nosotros estamos viviendo actualmente. Así que trataron de ponerle una carga de la circuncisión y de guardar la ley, de todo este ritual ceremonial. Hermano, qué terrible cuando el evangelio es una bendición, hermano. Si la palabra del Señor es clara, que nos motiva a nosotros vivir la ley del Señor. Y dice, y nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo. Aquí es el acuerdo, hermano. Por eso les di al comienzo que era el concilio de Jerusalén, el primer concilio, la primera reunión ministerial para resolver una situación en la iglesia. Y dice, y nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviaros a vosotros con nuestro hermano Bernabé y Paulo. O sea que ellos se dieron cuenta que hay que tomar carta en el asunto. Entonces, hermano, mire cómo expresa en el verso 26 las credenciales de estos hombres de Dios. Dice, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En otra manera, era gente de experiencia. No eran gente neófita. Cuando nosotros leemos en la epístola de Pablo a Timoteo, que habla de los creyentes, del ministro que no sea neófito, utiliza una palabra griega que significa uno recién plantado. Y el que está recién plantado no da fruto. Ninguna planta recién plantada ya tiene tallos, tronco y fruto. Por eso no se puede ser un neófito. Lamentablemente hay muchas iglesias siendo pastoreados por mucha gente neófita, sin experiencia, y lamentablemente causando un testimonio malo a la obra del Señor. La gente, hermano, hablando mal del evangelio por los testimonios malos de estos supuestos pastores que no son gente de experiencia, gente de testimonio, gente que no han causado problemas, que son gente de paz, que son gente realmente convertida, nacida de nuevo. Eso es lo importante, que hayan tenido una experiencia de salvación y de vida eterna. O sea que ellos no enviaron a cualquiera para esta situación, porque esto era un problema grave. Ellos enviaron gente de trayectoria, gente de experiencia. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os hará saber lo mismo. Tremendo, hermano. O sea que era había una situación que preocupaba a los discípulos, a los apóstoles, hermano. Era algo que no se podía pasar por alto, había que resolverlo. Por eso la gracia de Jesucristo es el rol más importante en la obra del Señor. Hermano, es que el que no tiene a Cristo no ha experimentado las grandes bendiciones del Señor. Y aquí es, hermano, donde llega la conclusión de la reunión que hicieron estos hombres de Dios en Jerusalén. Y le mandaron una carta a los gentiles. Y en el verso 28, mire lo que dice. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Oye, qué tremendo, hermano. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Lamentablemente estamos viviendo en una era eclesiástica donde más puede la gente que Dios. Donde hoy se dice, ha parecido bien a la junta de la iglesia y esperamos que al Espíritu Santo también. Es triste y lamentable ver que la iglesia no es guiada por el Señor. Ese fue y es el secreto de la iglesia de Jesucristo al éxito y al triunfo, de que la iglesia sea guiada por el Espíritu Santo del Señor.
No podemos tomar decisiones a la ligera. A veces la gente piensa que el pastor no está haciendo caso a la situación, como que no se expresa inmediatamente. Es que, hermano, hay que orar y hay que hacer las cosas guiadas por el Espíritu Santo del Señor. La iglesia, hermano, de Jerusalén, la iglesia primitiva, cualquiera pudo haber dicho simplemente un no. No es verdad lo que están diciendo estos que salieron de Judea a ustedes, que nosotros no le dimos permiso. No, hermano, ellos se dieron cuenta que había que orar y tomar una decisión espiritual. Por eso escribe, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros carga más de lo que podéis sobrellevar, sino estas cosas necesarias. ¿Y cuáles eran esas cosas necesarias? Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Eso fue, hermano, lo que motivó a Daniel en el capítulo 1 del libro de Daniel a no contaminarse con la comida del rey. Hay muchas cosas, hermanos, sacrificadas a los ídolos. Muchas cosas que son, hermano, sacrificadas a los dioses paganos, al paganismo. Por eso Daniel dijo, yo no me voy a contaminar, porque él se le había dado el menú de rey. Él tenía prácticamente comer de la mesa del rey. Pero él sabía que esa comida del rey era sacrificada a los ídolos. Primeramente se presentaba a los dioses de Babilonia y entonces se comía del alimento. Así como nosotros oramos por los alimentos y le damos gracias a Dios por esos alimentos que Dios nos da. Por eso Daniel dijo, yo no me voy a contaminar con la comida del rey. Por eso el primer punto a la iglesia, porque los gentiles tenían prácticas paganas, que ellos vivían prácticamente sin la ley de Dios. Pues por lo tanto, las cosas que tenían que ponerse en orden, o como dice el verso anterior, el verso 28, las cosas necesarias. Entonces dice que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre. En Levítico capítulo 17 nos dice la palabra del Señor que en la sangre, la vida del hombre está en la sangre. Ahora, Dios no quería y no quiere que sus hijos coman sangre, porque la sangre era separada para la expiación. Era lo más primordial, el uso de la sangre, para traer expiación por los pecados del hombre. Por eso Dios dice en Levítico capítulo 17 que la vida del hombre está en la sangre. Pero tampoco eso, no vaya a malinterpretar lo que es transfusión de sangre. Lo que Dios estaba prohibiendo era que se comiera sangre, que es muy diferente. Por eso dice que había que abstenerse de los sacrificados a los ídolos y de sangre. Porque los gentiles comían las cosas sin verdaderamente prepararlas de una manera adecuada. De ahogado. En otra manera, de aquellos que eran ahogados en su propia sangre. En otra manera, en vez de cortarle la cabeza a la gallina o lo que fuera, ellos prácticamente le partían el cuello y esa ave moría ahogada por su propia sangre. Eso está prohibido por el Señor. Los cristianos no comemos sangre. No comemos ningún tipo de sangre. Nosotros tenemos que abstenernos de todas esas cosas, porque así lo dice la palabra, no solamente en el Antiguo Testamento, pero también en la era de la gracia. Lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, el verso 28 y 29. De fornicación. Fíjese, amado, habían 4 cosas que ellos tenían que abstenerse, la iglesia, a los gentiles. O sea, no le imponga que te tengan que circuncidar, que tengan que guardar la ley. Solamente estas cosas necesarias. Que había que abstenerse de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de las cosas ahogadas y de las fornicaciones. ¡Qué tremendo! Cuando habla de fornicación está hablando de todo tipo de enseñanza, de práctica,
inmoral que los gentiles hacían. Había orgías espirituales. Se ganaban los adeptos a las religiones falsas por medio de las relaciones sexuales. En otra manera, que había toda clase de inmundicia, de adulterio, de fornicación, de todas estas prácticas. Y entonces el Señor motivó, iluminó a la iglesia para que los pueblos gentiles se apartaran de estas cosas. Y dice, termina diciendo, de las cuales cosas si os guardáis hacer bien, pasadlo bien. Oye, hermano, qué terrible que hoy se le quiere imponer tanta carga a la gente que no le es necesario, que no honran y glorifican a Dios para nada. Es verdad que hay que guardar la doctrina, hay que guardar la santidad, hay que guardar la consagración al Señor. Todas estas cosas, porque el Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que guardarnos, no podemos hablar, no podemos andar, no podemos vestir como la gente que no conocen a Dios. Tenemos que guardarnos en santidad, por dentro y por fuera, porque la santidad es una doctrina de rapto. Nos dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, que hay que guardar todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, guardemos la palabra del Señor. Aunque estamos viviendo en tiempos peligrosos donde la gente quiere vivir como los mundanos, la iglesia de Jesucristo tiene que guardarse en espíritu y en verdad. Y dice, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación le entregaron la carta, habiendo leída la cual se regocijaron por la consolación. Fíjese, estos judíos que habían salido de Judea, y le estaban introduciendo esta enseñanza falsa de que había que guardar la ley de Moisés, estaba trayendo dificultad, estaba trayendo, hermano, tristeza a la vida de estos creyentes, porque no era fácil, porque no todo el mundo podía guardar la ley. Nadie podía guardar la ley completamente. Y era algo, hermano, era ponerle carga más de la que ellos podían llevar. Pero cuando se le leyó la carta que llegó de Jerusalén, que fue escrita por los ancianos, por los apóstoles, y fue llevada por Bernabé y por los otros hermanos de mucha experiencia en el Señor, ¿qué trajo? Trajo consolación, trajo gozo, trajo bendición. Es como nos dice la palabra, que los mandamientos del Señor no son gravosos. Los mandamientos del Señor no son difíciles. Le es difícil para el que le gusta el mundo. Le es difícil para el que no quiere consagrarse al Señor. Le es difícil para aquellos que quieren actuar y vestir y parecerse al mundo. Pero Dios nos sacó del mundo. Nos dice la palabra que hay que hacer diferencia, hay que hacer separación. Nos dice en el libro de Gálatas, salid de medio de ellos, oh pueblo mío. En otra manera, Dios quiere que nosotros nos apartemos, que vivamos separados completamente de las cosas del Señor. Alabanza al Señor. O sea que Dios quiere que nosotros seamos diferentes. No podemos sembrar para la carne. Alabado el Señor. Por eso nos dice en Corintios, que no podemos tocar las cosas del mundo. Tenemos que salir del medio del mundo. No podemos tocar esas cosas. Nosotros tenemos que ser diferentes. Y nos dice la palabra, y yo recibiré y seré para vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Tanta enseñanza que estamos viendo, que no es otra cosa que nos da la señal de que Cristo viene pronto. Enseñanza, hermano, que hace la gente dudar de la verdad de la palabra del Señor. De que uno siempre, después que es salvo, siempre lo será. No importa que peque, no importa que viva en el pecado. No, amado, Dios nos ha llamado a vivir una vida en santidad, guardando la palabra.
Jesús lo dijo, que esta palabra es la que da testimonio de Él. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a vivir la palabra. Iglesia, hagamos un alto en el nombre del Señor. Busquemos al Señor. No importa esta situación que estamos atravesando, estos momentos difíciles, que como decía el martes, Dios nos está haciendo sentir en carne propia lo que siente aquellos países, aquellos hermanos en distintos países del mundo que tienen la libertad restringida, que no pueden predicar con libertad el evangelio de Jesucristo, que están viviendo prácticamente ocultos, en lugares ocultos, en el clandestinaje, allí, hermano, que no pueden expresar su fe libremente. Hermano, así hay muchos países actualmente donde hay toque de queda, donde nadie puede caminar por las calles, donde todos tenemos que quedarnos, se tienen que quedar en su hogar. Y nosotros, hermano, quién sabe, ahora estamos disfrutando de una pequeña libertad, pero puede ser que muy pronto esa libertad nos sea quitada. Entonces, hermano, nos toca a nosotros buscar a Dios de todo corazón, en espíritu y en verdad. Hay los que se van a desanimar, hay aquellos que se van quizás hasta descarriar, pero Iglesia de Cristo, mantengámonos unidos. Gracias a Dios por estos medios que Dios nos permite llegar hacia su hogar. El poder hablar de la palabra de Dios, predicar el santo evangelio de Jesucristo. Y de esa manera, hermano, poder estar unidos, aunque a la distancia, pero unidos en el nombre del Señor. Por eso la iglesia, busquemos al Señor, acerquémonos a Él más que nunca y esperemos que Dios arregle toda esta situación pronto y podamos congregarnos en nuestro templo, vernos las caras y, como dijo el salmista, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Oremos al Señor. Incline su rostro y oremos. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te doy gracias por este privilegio que nos concede el poder estar ante tu presencia en el nombre de Jesús de Nazaret. Mira aquellos, Señor, que se han comunicado con nosotros, aquellos que han estado en sintonía, Padre Celestial. Bendícelo, Padre. Permite, oh Dios, que esta tu palabra no torne atrás vacía. Que aunque vengan personas tratando de persuadirlo a que abandonen su fe, a que sigan caminos erróneos, doctrinas falsas, Padre Santo, te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, que tú les ayudes, que tu Espíritu Santo ponga una coraza de tu protección divina a su alrededor y lo guarde de todo engaño, de todo peligro, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesús. Te pedimos todas estas cosas para la gloria y la honra de tu nombre. Aleluya. Damos gracias a Dios. La hermana Elizabeth Correa, hermano Sammy nos está viendo, la hermana Carmen Esteve, Elizabeth Cárate, la hermana Odalis, la hermana Abigail, la hermana Marlene Enrique, la hermana Mari, la hermana Seri y Nito, el hermano Cándido, el hermano Alex, Juan Mesa de Perú, la hermana Liz de Perú, la hermana Zárate de Perú, Carlos Chacón y familia de Perú, Yamir Ramírez, Jadi Mendoza de Perú, de Esteve, gloria al Señor, Marisa Castillo, Manuel Berríos, Angélica Mendoza de Perú, Ismael Cordero, Mayra Belido, Walter Pereira, alabado el Señor, y otros que quizás no han tenido los medios para poder comunicarse con nosotros. Queremos invitarles el día domingo a las 10:30. Estaré predicando la palabra del Señor. Dios tiene un mensaje poderoso para este domingo, hermano, donde Dios nos va a ayudar de una manera poderosa, porque la palabra de Dios es medicina a nuestra alma. Y dice la palabra que la palabra a tiempo, cuán buena es. Así que les invito que también el domingo a las 10:30 pueda estar con nosotros. Y le quiero dar la dirección de nuestro templo.
la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial en la ciudad de Tampa, Florida, que radica en el 809 de la West Waters en la ciudad de Tampa. Allí nuestro culto son los martes y jueves a las 7:30 y el domingo a las 10:30 de la mañana tenemos nuestro gran culto evangelístico, donde esperamos ver la gloria del Señor. Así que rogamos sus oraciones, amados, que podamos estar unidos en oración con todos esos hermanos como de Perú, Italia, aquí en Estados Unidos y en otros lugares, amados, donde también están privados de la libertad, pero que es de la libertad física, porque la libertad gloriosa de los hijos de Dios está en nuestras vidas y en nuestro corazón. Iglesia de Tampa, les amo y esperamos vernos muy pronto. Reciba saludos de mi familia, de la hermana Milagros, de mi persona y a todos los hermanos que nos ven. El Señor les bendiga ricamente y estaremos el día domingo a las 10:30 horas de aquí de Estados Unidos, que es una hora menos, una hora más que en el Perú. Gloria a Dios, pero estaremos transmitiendo a través de estos medios para la gloria y la honra del Señor. Invite a la familia, aquellos que no conocen al Señor, para que escuchen la palabra el domingo, que va a ser un mensaje de refrigerio, de apoyo. Hermano, va a ser un mensaje poderoso para la gloria del Señor. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y nos veremos el domingo a las 10:30 con el favor del Señor. Dios les bendiga a todos.